Me llamo Clara, y lo que voy a contar no es una historia que alguien me relató ni algo que imaginé. Es lo que viví, lo que aún me despierta en la noche con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho. Todo comenzó en el verano de 1991, en un pequeño pueblo de las afueras de Madrid. Tenía 15 años, una vida normal, o eso creía. Mis días transcurrían entre la escuela, mis amigos y las tardes interminables cuidando a mis dos hermanos menores, Álvaro y Lucía, mientras mi madre trabajaba turnos dobles en el hospital. Mi padre se había ido cuando yo era pequeña, así que éramos solo nosotros cuatro. Pero esa rutina, esa aparente normalidad, se rompió en pedazos una tarde de junio, cuando encontramos el tablero. Era un día sofocante, de esos en los que el aire parece pegarse a la piel. La escuela había terminado por el verano, y mis amigos, Sofía y Marcos, vinieron a casa. No teníamos mucho que hacer, el pueblo era pequeño, y el calor nos mantenía atrapados dentro. Mis hermanos jugaban en el patio trasero, y nosotros tres nos aburríamos en el salón, tirados en el sofá con un ventilador que apenas movía el aire caliente. Fue entonces cuando Sofía, siempre la más inquieta, propuso explorar el desván. No sé, Sofía, dije, frunciendo el ceño. Ahí arriba solo hay trastos viejos y polvo. Además, mi madre no quiere que subamos. Vamos, Clara, no seas aburrida, respondió ella, con esa chispa en los ojos que siempre me convencía de hacer cosas que luego lamentaba. Seguro que encontramos algo interesante. ¿Y tú, Marcos? ¿Te apuntas o te quedas aquí sudando? Marcos, que siempre seguía a Sofía como un cachorro, se encogió de hombros. Supongo que no hay nada mejor que hacer. Subimos la escalera chirriante que llevaba al desván, un lugar al que no había entrado en años. El aire allí era aún más denso, cargado de un olor a madera vieja y humedad. La luz entraba a duras penas por una ventana cubierta de mugre, iluminando montones de cajas, muebles rotos y telarañas que colgaban como cortinas. Empezamos a revolver, más por curiosidad que por esperanza de encontrar algo. Había ropa antigua, juguetes rotos, y un montón de libros mohosos. Entonces, Marcos tropezó con una caja de madera escondida bajo una sábana polvorienta. ¿Qué es esto?, dijo, levantándola con cuidado. La caja era pesada, tallada con dibujos extraños, como símbolos que no reconocí. La abrió, y dentro encontramos un tablero de madera pulida, con letras, números y las palabras sí y no grabadas en los extremos. Había también un pequeño triángulo de madera con un cristal en el centro, una ouija. Sofía soltó una risita nerviosa. No me lo creo. Es una ouija. Mi primo me contó que usó una en una fiesta y habló con un espíritu. Dijo que era aterrador, pero súper emocionante. No sé, Sofía, dije, sintiendo un nudo en el estómago. Estas cosas no me gustan. Mi abuela siempre decía que no hay que jugar con lo que no entiendes. Tu abuela era una exagerada, respondió ella, burlona. Es solo un juego, Clara. No seas miedosa. Además, ¿qué puede pasar? Estamos en tu casa, a plena luz del día. Marcos, que había estado callado, asintió. Vamos, solo una vez. Si no pasa nada, lo guardamos y ya está. No sé por qué cedí. Tal vez fue el calor, el aburrimiento, o esa presión adolescente de no querer parecer débil. Pero accedí. Bajamos el tablero al salón, lo pusimos en la mesa y cerramos las cortinas para crear ambiente, como dijo Sofía. Mis hermanos seguían jugando fuera, así que estábamos solos. Nos sentamos alrededor de la mesa, y Sofía explicó las reglas. Todos ponemos los dedos en el triángulo, hacemos una pregunta, y el espíritu mueve el triángulo para responder. ¿Quién empieza?, preguntó Marcos. Yo, dijo Sofía, con una sonrisa que no ocultaba su nerviosismo. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Pusimos los dedos en el triángulo, y esperamos. Al principio, no pasó nada. El silencio era pesado, solo roto por el zumbido del ventilador. Entonces, el triángulo se movió. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero lo sentí bajo mis dedos. Se deslizó hacia el sí. Sofía soltó una risita. Lo sabía. ¿Quién eres? El triángulo empezó a moverse de nuevo, más rápido esta vez, señalando letras, L-N-A. ¿Elena?, dijo Marcos, frunciendo el ceño. ¿Quién es Elena?
No tengo idea, respondí, pero mi voz temblaba. Algo no estaba bien. El aire en la habitación parecía más frío, y juro que escuché un crujido en el pasillo, aunque no había nadie más en casa. Sofía, ajena a mi incomodidad, siguió. Elena, ¿cómo moriste? El triángulo se movió con una rapidez que me heló la sangre. Señaló letras una tras otra, AHOGADA. Marcos palideció. Esto no me gusta. Creo que deberíamos parar. No seas gallina, dijo Sofía, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Una pregunta más. Elena, ¿estás aquí ahora? El triángulo no se movió hacia él sí o el no. En cambio, empezó a girar lentamente en círculos, cada vez más rápido, hasta que se salió del tablero y cayó al suelo. Los tres nos quedamos mirando, congelados. Entonces, las luces del salón parpadearon, y un golpe seco vino de la cocina, como si algo pesado se hubiera caído. ¿Qué fue eso? Susurré. Probablemente solo un gato o algo, dijo Sofía, pero no se movió. Me levanté, con las piernas temblando, y fui a la cocina. No había nada fuera de lugar. Los platos estaban en su sitio, las sillas alrededor de la mesa, todo normal. Pero cuando volví al salón, el tablero estaba de vuelta en la mesa, aunque juraría que lo habíamos dejado en el suelo. Sofía y Marco se miraron, pálidos. Creo que ya basta, dije, tratando de sonar firme. Vamos a guardar esto. Recogimos el tablero y lo llevamos de vuelta al desván, pero no podía quitarme la sensación de que algo nos observaba. Esa noche, cuando mis amigos se fueron y mis hermanos se acostaron, intenté dormir, pero no podía. Cada crujido de la casa, cada sombra en la pared, me hacía saltar. Al final, me quedé dormida con la luz encendida. A la mañana siguiente, pensé que todo había sido una tontería, un juego que nos había asustado porque éramos unos críos. Pero entonces Lucía, mi hermana de 7 años, vino a mi habitación. Clara, ¿quién es la señora que estaba en mi cuarto anoche? Mi corazón se detuvo. ¿Qué señora? Una señora mojada. Estaba parada al lado de mi cama, mirándome. Tenía el pelo largo y negro, y no decía nada. Me dio miedo. Intenté calmarla, diciéndole que había sido un sueño, pero no podía ignorar el escalofrío que me recorrió. Esa tarde, cuando mi madre llegó del trabajo, le conté lo que había pasado, omitiendo la parte de la ouija. Ella frunció el ceño. Clara, no quiero que subáis al desván. Esa casa vilaunda tu bisabuela, y siempre dijo que había cosas allí que no debíamos tocar. Prométeme que no volverás a subir. Asentí, pero no podía dejar de pensar en el tablero. Esa noche, soñé con una mujer. Estaba de pie en un lago, con el agua hasta la cintura, mirándome con ojos vacíos. Su piel era pálida, casi azul, y su cabello negro flotaba alrededor de su rostro como si estuviera bajo el agua. Cuando intenté gritar, el agua llenó mi boca, y me desperté tosiendo, con la sensación de que no podía respirar. Los días siguientes fueron peores. Empecé a escuchar susurros en la casa, siempre cuando estaba sola. Eran suaves, como si alguien hablara justo detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nadie. Los espejos de la casa parecían empañarse sin razón, y a veces, en el reflejo, veía una figura borrosa que desaparecía cuando miraba directamente. Álvaro, mi hermano de 10 años, empezó a tener pesadillas. Decía que soñaba con una mujer que lo perseguía por un bosque oscuro, y siempre despertaba gritando. No podía seguir ignorándolo. Llamé a Sofía y a Marcos, y les conté todo. Marcos estaba aterrorizado y dijo que no quería volver a hablar del tema, pero Sofía, aunque asustada, insistió en que debíamos hacer algo. Tal vez necesitamos cerrar la sesión, dijo. Mi primo dijo que si no terminas la ouija correctamente, el espíritu se queda. No quiero volver a tocar ese maldito tablero, respondí, pero no veía otra salida. Si lo que habíamos hecho había abierto una puerta, teníamos que cerrarla. Esa noche, cuando mi madre estaba en el trabajo y mis hermanos dormían, bajamos el tablero del desván. El ambiente en la casa era opresivo, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Nos sentamos en el salón, con las luces encendidas y una vela que Sofía insistió en encender por protección. Pusimos los dedos en el triángulo, y Sofía habló. Elena, ¿estás aquí? El triángulo se movió al instante, directo al sí.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «Queremos que te vayas», dijo Sofía, con la voz temblorosa. «No te queremos aquí». El triángulo no se movió. En cambio, la vela se apagó de golpe, y las luces del salón parpadearon. Un olor a humedad llenó la habitación, como si estuviéramos cerca de un río. Entonces, escuchamos un sonido, un gorgoteo, como si alguien estuviera respirando bajo el agua. Venía de todas partes y de ninguna. «Para, Sofía», susurré. «Esto no está funcionando». Pero ella siguió. «Elena, por favor, vete. Te dejamos en paz». El triángulo empezó a moverse, pero no a las letras. Se deslizó al borde del tablero y cayó al suelo, como la primera vez. Entonces, la puerta del salón se abrió de golpe, aunque no había corriente. Los tres gritamos, y corrí a encender todas las luces de la casa. Cuando volví, el tablero estaba boca abajo, y las letras parecían diferentes. No sabría explicarlo, pero era como si los símbolos hubieran cambiado, como si ya no fueran solo letras y números. No podíamos seguir. Guardamos el tablero en el desván y juramos no volver a tocarlo. Pero no sirvió de nada. Las cosas empeoraron. Empecé a ver a la mujer en los espejos, no solo como una sombra, sino claramente. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, y su boca se movía como si intentara hablar, pero no salía ningún sonido. A veces, sentía una mano fría en mi hombro, aunque no había nadie. Mis hermanos estaban cada vez más asustados. Lucía decía que la señora mojada ahora le hablaba, susurrándole que quería llevarla al agua. Álvaro se negaba a dormir solo, y mi madre, agotada por el trabajo, no sabía cómo ayudarnos. Desesperada, busqué ayuda. Fui a la iglesia del pueblo y hablé con el padre Miguel, un sacerdote mayor que conocía a mi familia desde siempre. Le conté todo, incluso lo de la ouija, aunque me temblaba la voz de vergüenza. Él me escuchó en silencio, con el rostro serio. «Clara, lo que habéis hecho es peligroso», dijo al fin. «No es un juego. Habéis abierto una puerta, y lo que está aquí no es un espíritu humano. Es algo más oscuro, algo que se alimenta de vuestro miedo». Me dio un rosario y me dijo que rezara, pero también me advirtió que debíamos destruir el tablero. Quemarlo, bendecirlo y asegurarnos de que no quedara nada. Pero cuando volví a casa y subí al desván, el tablero no estaba. Revisé cada rincón, pero había desaparecido. Esa noche, lo peor ocurrió. Me desperté de madrugada con un grito. Era Lucía. Corrí a su habitación y la encontré sentada en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando la esquina. Estaba temblando, y cuando le pregunté qué pasaba, señaló la esquina y susurró. «Está ahí». No vi nada, pero el aire estaba helado, y el olor a humedad era insoportable. Cogí a Lucía y a Álvaro y los llevé a mi habitación, cerrando la puerta con llave. Pasamos la noche despiertos, rezando, con el rosario en la mano. Al amanecer, mi madre llegó y, al verme tan alterada, me obligó a contarle todo. Lloré mientras le explicaba, esperando que me regañara, pero ella solo me abrazó. «Vamos a arreglar esto, Clara», dijo, aunque su voz temblaba. Contactamos al padre Miguel, quien vino a casa ese mismo día. Trajo agua bendita, un crucifijo y un libro de oraciones. Recorrió cada habitación, rezando en voz alta, mientras nosotros lo seguíamos, aterrorizados. Cuando llegó al desván, se detuvo en seco. «Aquí», dijo, señalando el lugar donde había estado el tablero. «Aquí es donde empezó». Roció agua bendita y rezó con más intensidad, pero mientras lo hacía, las luces de la casa se apagaron. Un viento frío recorrió el desván, aunque las ventanas estaban cerradas. El padre Miguel no se detuvo, pero yo vi algo en la esquina, una figura oscura, encorvada, con cabello largo que goteaba agua. No era solo una sombra, era sólida, real. Me miró, y juro que sus ojos eran pozos negros, sin fondo. Grité, y el padre Miguel me empujó detrás de él, levantando el crucifijo. La figura desapareció, pero el aire seguía pesado, como si algo aún estuviera allí, esperando. Cuando terminamos, el sacerdote nos dijo que la casa estaba limpia, pero que debíamos mantener la fe y no volver a tocar nada relacionado con lo oculto. Nos dio una bendición final y se fue, pero no me sentía segura. Los días siguientes fueron una pesadilla.
Aunque la mujer no volvió a aparecer, la casa nunca se sintió normal. Los espejos seguían empañándose, y a veces escuchaba el gorgoteo en la noche. Mis hermanos estaban traumatizados, y mi madre decidió que nos mudaríamos. No podíamos quedarnos allí. Empacamos lo esencial y nos fuimos a un pequeño apartamento en Madrid, dejando atrás la casa y todo lo que había en ella. Han pasado años desde entonces. Ahora tengo 24 años, y vivo sola en un piso pequeño. Mis hermanos y mi madre están bien, aunque nunca hablamos de lo que pasó. Intenté dejarlo atrás, convencerme de que fue una pesadilla adolescente, pero hay cosas que no puedo explicar. Hace unas semanas, mientras ordenaba mi armario, encontré algo que me heló la sangre, el tablero. Estaba allí, en una caja que no recordaba haber traído. Las letras estaban desgastadas, pero los símbolos seguían allí, y el triángulo de madera estaba intacto. No lo toqué. Lo envolví en una sábana y lo llevé a un descampado lejos de la ciudad. Lo rocié con gasolina y le prendí fuego, rezando mientras las llamas lo consumían. Pero incluso ahora, cuando estoy sola, siento el frío en mi nuca, escucho el gorgoteo en la distancia. Y a veces, en el reflejo de un espejo, veo una sombra que no debería estar allí. No sé si alguna vez estaré libre de ella. No sé si lo que despertamos ese verano se quedó en aquella casa o si me siguió. Pero si lees esto, te lo suplico, no juegues con lo que no entiendes. Hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar.